Enseguida en Radio La Voz de María 88.1 FM empieza El Valor de la Vida, bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, la cultura de la vida y la nueva era. El día de hoy vamos a tener un programa en donde vamos a ver cuáles son algunas de las características del Evangelio de la vida, del Evangelio de Jesús versus las características de la nueva era. Así que el programa va a estar muy interesante. Tenemos la compañía de Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? En la voluntad de Dios siempre, bien, María Beatriz. Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes, queridos oyentes. Bueno, perfecto. ¿Qué tal si antes de iniciar el programa nos ayudas con una oración? Con todo gusto, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias porque nos unes a través de estas ondas radiales. Te pedimos que bendigas este programa, que bendigas la voz de María, que bendigas nuestras familias y nuestros hogares. Envía, Señor, el Espíritu Santo para que todo lo que hablemos el día de hoy esté de acuerdo a tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Y bueno, empezamos con el programa de hoy, viendo pues esa diferencia entre la buena nueva versus la nueva era. Y quiero empezar leyendo unas palabras de el Papa Francisco que dicen que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y dice, voy a retomar las palabras, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Es decir, hay un encuentro con un otro que es Jesús, ¿verdad? Y a comparación, porque este es un programa pues que vamos a ir comparando el catolicismo con la nueva era, ¿no? A comparación de la nueva era nos pide mirar el reino de Dios, pero en nosotros mismos. Mirar siempre hacia nosotros mismos, hacia adentro, ¿no? Y estas palabras son de Paramahansa Yogananda, que él fue el fundador de la secta de Self-Realization Fellowship, ¿ya? Y que tiene toda esta doctrina de la nueva era atrás. Entonces, vemos la diferencia que el cristiano está viendo a Jesús, pero en la nueva era siempre estamos viendo siempre a nosotros mismos, ¿no? Y lo que nos dice la palabra de Dios es que habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas, llegando hasta negar al Señor que los redimió. Muchos lo escucharán y por causa de ello será blasfemado el camino de la verdad. Es decir, que vamos a tener falsos profetas que van a introducir herejías peligrosas, ¿no? Y esto es lo que encontramos en la nueva era. Herejías peligrosas que llegan a negar la redención de Jesús, que Él nos redimió, ¿no? Entonces vamos a empezar primero preguntándole a Nicolás, ¿qué es el catolicismo? ¿Qué es la religión católica? Bueno, la religión católica es una fe basada en el amor a un solo Dios uno y trino, ¿verdad?
y nos basamos en las enseñanzas de Jesucristo, que nosotros decimos es el Mesías, el Hijo de Dios, hecho hombre y Dios completamente y al mismo tiempo, que vino para redimirnos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios originalmente era que seamos santos como Él es santo, nos hizo de su imagen y semejanza. Eso es otra creencia de la religión católica, ¿no? Como, pero el hombre pecó y perdió esa semejanza con el Señor. Entonces, y perdió esa participación de la vida divina de Dios. Pues con Jesucristo eh, vino a salvarnos y a volvernos a hacernos partícipes de esa vida divina a través del bautismo y de los sacramentos que nos dejó. Ok, entonces la Iglesia Católica dice que es una fe en Jesús, que es Dios a la vez, y y que este Dios es Trinidad, son tres, Es un solo es un Dios solo en Dios, tres en personas. tres O personas. sea, la Iglesia Católica está basada en la tradición y en las escrituras de la Biblia que componen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esto que los católicos creen, creemos que es encarnación y redención. Cuéntanos un poquito de esta redención. ¿Cuál es el significado de la redención? Ya como les estaba diciendo, el plan de Dios era, digamos, y es, sigue siendo porque no cambian los planes, que nosotros vivamos como santos, ¿verdad? Entonces, que nosotros seamos santos. Entonces, por eso Adán y Eva eran santos, eran inmaculados, ¿no? Y sin embargo, Dios les puso una prueba y les pidió que no que hagan algo que no deberían hacer algo, no deberían comer del fruto de un árbol. Pero ellos pecan y entonces caen y en ese pecado pierden todos los dones que Dios les había dado, ¿verdad? Su humanidad, su carne se hace frágil, ya dejan de ser, eh, ya no pueden vivir para siempre, van a morir, ¿verdad? Entonces ya no van a vivir eternamente, pero Dios, en su inmensa misericordia, ¿verdad? Permite que mueran, ¿no? Eh, para volver a resucitar inmaculados con un nuevo cuerpo. ¿Sí? Pero para que todo esto suceda y pueda el hombre volver a vivir y volver a ser inmaculado, ¿no? En la resurrección tenía que enviar un Mesías, un Salvador. Y ese Salvador fue Jesús, que es el propio Hijo de Dios, que se encarna, toma la carne humana, ¿verdad? Y se convierte en verdadero Dios y verdadero hombre. Al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces nosotros decimos Dios es uno y trino, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se habla de un solo Dios, que es uno, porque todos los pueblos alrededor del pueblo judío pensaban que había muchos dioses. Y es lo que vemos en la nueva era, o sea, que había muchos dioses, o sea, no hay un solo Dios. Ahora con Jesús, Él nos revela que sí, que hay un solo Dios, pero que contiene tres personas que forman ese un solo Dios, ¿no? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es el que tomó carne y se hizo hombre Dios, y que llamamos Jesús, y nos vino a redimir y a salvar, para que podamos ahora sí ser nuevamente partícipes de esa vida divina, del plan de Dios, para que en el futuro podamos resucitar y vivir de acuerdo a su plan. Perfecto, entendidísimo, gracias. Y bueno, y por el otro lado, eso es el catolicismo. Pero por el otro lado tenemos lo que es la nueva era. Es un movimiento religioso, no es una religión en sí, ya es como un movimiento que sustituye por lo general a Dios por energía. Nicolás nos está hablando
de una Trinidad que Jesús era Dios, ¿no? Aquí en la nueva era se sustituye por energía y se pretende utilizarlo para lograr la autorrealización. Es decir, que yo no voy a ver, era lo que le veíamos al principio, comparando las palabras del Papa Francisco con las de Paramahansa Yogananda. Es decir, en la nueva era se trata de uno de autorrealizar uno mismo. No es Jesús, no es la gracia, sino uno mismo. Y con este fin, cada cual adopta creencias y prácticas de entre una multitud de posibilidades derivadas de todas las religiones existentes y nuevas ideas que surgen continuamente. Es decir, eh, yo puedo coger una filosofía, una espiritualidad de alguna religión que no sea la católica, creo en energías, en diferentes conocimientos ancestrales, etcétera, ¿ya? Y con eso hago mi creencia de un Dios o de una energía. Eso es la nueva era, ¿no? Donde el cosmos, es decir, se ve como un todo orgánico, ¿ya? Y la energía que yo les decía se identifica también como alma divina o espíritu. Se cree en la mediación de varias entidades espirituales, donde los seres superiores invisibles pueden controlar la vida después de la muerte y las personas siguen a maestros iluminados. Y como el catolicismo pues se funda pues en Cristo, ¿no? Aquí en la nueva era vemos que hay una matriz esencial del pensamiento de la nueva era que se busca en una tradición esotérica y teosófica, ¿ya? Donde se ve espiritismo, ocultismo el estudio de la filosofía con la teología. Y entonces es un pensamiento, como les decía, que de muchas religiones, muchas filosofías, donde no hay un Salvador, sino hay un Dios que es energía, donde todos somos energías, ¿no? Y pues se alcanzó esta forma más clara de las ideas de la nueva era con una señora que se llama Elena Blavatsky, que era una medium rusa y que ella fundó la Sociedad Teosófica y que esta sociedad tenía como objetivo fundir los elementos de las tradiciones orientales y occidentales en una forma de espiritismo evolucionista, ¿no? Entonces, por eso vemos que dentro de la nueva era hay mucho hinduismo, ¿ya? Porque el objetivo para llegar a encontrar esta energía, unirnos con el todo o poder encontrar a Dios, viene de la sociedad teosófica, que ese era el objetivo de ellos, era unir estos dos elementos, ¿no? Los orientales con los elementos occidentales, donde no haya religión, no haya diferencias entre una religión, credo o color, ¿no? Donde todo sea lo mismo. Y adicionalmente, esta mujer, Madame Blavatsky, era feminista, ¿ya? Y ella tenía un ataque contra el dios masculino del judaísmo. Nicolás nos acaba de decir pues que Jesús es hijo de Dios, ¿verdad? Lo vemos como un Dios masculino, aunque sabemos pues que es Dios Padre, es espíritu, ¿no? Pero Madame Blavatsky, que odiaba el judaísmo y el cristianismo, nos invita a volver a la diosa madre del hinduismo y a la práctica de las virtudes femeninas. Entonces así es como la madre tierra, la madre naturaleza, la Gaia, la Pachamama, ¿no? Y entonces vuelve todos estos movimientos de religiones antiguas para poner esta espiritualidad de la mujer, espiritualidad femenina, que es justamente una lucha contra el cristianismo patriarcal, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, algunas versiones de la nueva era se dice que se dominan las fuerzas de la naturaleza y buscan comunicarse con otros mundos para descubrir el destino de los individuos. Por eso es que en la nueva era también se cree, Nicolás, en los extraterrestres, ¿no? Claro, se supone que los extraterrestres los ayudan a sintonizar esa frecuencia, esa energía
para poder realizar uno mismo, ¿sí? O sea, lo cual es chistoso, diría yo, porque, o sea, la energía es algo que nosotros podemos manipular. Tenemos energía, la podemos convertir en luz, en la energía eléctrica, por ejemplo, ¿verdad? O en calor o en frío. O sea, nosotros tomamos energía y la podemos manipular. O sea, es como que dice, ah, ya, entonces yo puedo manipular a Dios. Nosotros, los cristianos, creemos que podemos manipular a Dios. No, en ningún momento. O sea, nosotros creemos que Dios creó esa energía. Es el creador de esa energía. ¿Cómo puede ser él energía si si él es el creador de la energía? ¿Sí? Pues, y nos la dejó a nosotros para que nosotros la podamos manipular, ¿verdad? Convertir en algo bueno y darle gloria y alabanza a Él por lo que hagamos con esa energía, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es lo que creen, en la forma que plantean estas creencias y quieren hacernos creer que todos somos energía y todos fluimos, ¿verdad? En esta energía y que cuando nos morimos vamos a convertir en energía y a unir a esa energía total, digamos, para el resto, para la eternidad o lo que sea, ¿no? Pero, o sea, ¿quién creó esa energía? Pues, una energía, si la podemos manipular es porque es algo creado. Así es. Y aquí ellos, por ejemplo, nosotros creemos en el Cristo, Hijo de Dios, ¿no? Ujú, Que es engendrado, ¿verdad? Pero aquí la nueva era nos cambia de este concepto de Cristo. Ya no es el Hijo de Dios, uno y trino. Ya no. Es un Cristo que va a venir a unir todas las religiones, todas las culturas, como les decía, las orientales y las occidentales, y que este nuevo Cristo se llamará Logos Solar, que viene a ser un maestro de la verdad que se reencarna, ¿no? Y se reencarna el Cristo, se reencarna en cada época zodiacal. Nosotros ya hemos hablado aquí en este programa, pues que según la nueva era estamos terminando la era de Piscis y empieza la era de Acuario. Entonces en Piscis, pues, en la era de Piscis, pues quien reencarnó como Cristo, pues fue Jesús de Nazaret. Entonces ahora hemos cambiado, ya viene la época de Acuario, otra época zodiacal, entonces estamos esperando a otro Cristo, ¿no? Que se espera que venga bajo el nombre de Maitreya. bueno, yo sí quiero hacer, entonces quiero contar algo. O sea, ¿cómo puede ser tan imperfecto Dios que tiene que mandar muchos Cristos cada 2000 años, yo qué sé? O sea, o sea, eso ya, o sea, por eso le digo, o sea, ese pensamiento de un Dios finito, que no es todopoderoso. O sea, él, él ofreció un Mesías, envió un Mesías y no necesita enviar a otro, porque él, con todo su poder, ya nos redimió. No necesita enviar más Cristos. No existe eso de ahí. O sea, eso es un concepto totalmente equivocado y en contra hasta de nuestras creencias y en contra de una lógica de pensar en Dios. O sea, entonces es un Dios turro, digamos, porque tiene que mandar Cristos que se van reencarnando cada 2000 años. O sea, eso no puede ser. O sea, Dios hace las cosas una sola vez porque las hace perfectas. Así es, y no solo eso, sino que este Cristo va a crear un nuevo evangelio. No, eso es lo que propone la nueva era. Entonces va a crear un nuevo evangelio y se va a hablar del Cristo cósmico. Ya no es el Hijo de Dios Padre engendrado de la misma naturaleza. No, es un Cristo cósmico, un Cristo energía, que también se le llama Espíritu Crístico Universal. Y como les decíamos antes, encarnado en grandes personalidades religiosas como Buda, Krishna, Jesús de Nazaret o Mahoma. Entonces, cuando la nueva era te habla de Cristo bueno, ya no nos está hablando del Cristo mediador y salvador, sino a todo esto que yo les estoy diciendo. Vendría a ser como esta energía perfecta, universal, que va a unir las religiones orientales con las occidentales y es como una guía, es como un maestro.
no, nada más. Eso sí se lo considera un maestro más iluminado que otros líderes religiosos, ¿no? Pero no es Dios. Y por eso es que ellos creen en la reencarnación, ¿no? O sea, la nueva era cree en la reencarnación porque van a venir varios Cristos, ¿no? Pero aparte de eso es porque también se fusiona esta religión católica con las orientales, ¿no? Incorpora la nueva era muchas ideas de las religiones orientales como el budismo, el hinduismo, donde la reencarnación es una creencia central. Según estas tradiciones, el alma reencarna en múltiples cuerpos a lo largo de diferentes vidas para evolucionar y aprender lecciones espirituales. En cambio, nosotros pues tratamos tenemos una sola oportunidad, digámoslo así, Nicolás. Y pues en el momento de la muerte, pues nos encontramos, tenemos la opción de ir al purgatorio y al cielo, o pues alejados de Dios, ¿no? Pero no es que vamos a reencarnar y reencarnar y reencarnar hasta ser perfectos y fundirnos con el todo, Claro, ¿no? porque esa es una creencia de que el alma por sí misma se reencarna. No, no existe la gracia de Dios, no existe el sacrificio del Señor por nuestros pecados, no, no existe nada de eso, sino que yo tengo que hacer esforzarme en mis vidas para seguirme reencarnando y mejorar hasta que en algún momento ya no me reencarne más y ya me quede, digamos, fundido en ese todo, en esa energía, ¿no? O sea, lo que es algo totalmente fuera de la misericordia de Dios. Nosotros creemos en en lo misericordioso de Dios, ¿verdad? Nosotros nos morimos y vamos a tener un juicio y ahí, y ahí vamos a decidir si nos vamos al purgatorio, si nos vamos al cielo, si nos vamos al infierno. Pero nos vamos a encontrar cara a cara con Jesús el momento de nuestra muerte. Es, por lo tanto, o sea, no puede, si vamos a resucitar, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede existir la reencarnación? Si vamos a resucitar, entonces, ¿qué cuerpo vamos a resucitar? ¿En cuál de los tantos cuerpos que Ujú. supuestamente nuestra alma toma? ¿No? Y sobre todo que todos son, o sea, a veces todo esto hacen regresiones y dicen, tú eras, en la otra vida eras Cleopatra. Entonces todas las mujeres eran Cleopatra en su vida anterior. Entonces, yo no sé cómo va a haber puras Cleopatras Sí, siempre en hay alguien importante que estuvo en un momento de la humanidad que muy importante donde se dieron cambios, pero nadie es el mendigo de la calle, ¿no? O sea, cuando se hacen estas regresiones, pues nadie es, todos son importantísimos, ¿no? así es. Y también, pues, bueno, por todos estos motivos se cree en la reencarnación, pero nosotros los cristianos no creemos, y me sorprende, Nicolás, porque no, me he encontrado con estos grupos que hacen, por lo general, eh, meditaciones orientales y que creen en la reencarnación, pero también van a la iglesia, ¿no? Y dicen que es el yoga y el cristianismo, porque claro, muchas veces dentro de estos grupos de meditación se mezcla el yoga con el cristianismo. El yoga, entiéndase que es la práctica religiosa del hinduismo, ¿no? No estamos hablando de un ejercicio, ¿no? Ujú. Sino cuando se profundiza, pues, la religión oriental y todo, que se da mucho aquí. Y, y tú dices que no puedes, o sea, no da creer en la reencarnación cuando somos cristianos. Y sin embargo, hay muchos cristianos que creen en la reencarnación. Es una lástima, es una pena, porque le estamos negando la divinidad al propio Jesús, que Así vino es. a redimirnos. Y ahí en ese momento nos convertimos en verdaderos anticristos, ¿no? Negarle la divinidad a Jesús. Entonces, o sea, no es compatible la reencarnación con el cristianismo, definitivamente. Y otra característica de la nueva era es la exaltación de la razón, ¿ya? De que se ha exaltado la razón por tanto tiempo que ahora ya dicen, bueno, la razón no, ahora se valora más el sentimiento, la emoción y la experiencia, ¿no?
Entonces también es mucho relativismo, ¿ya? Porque la Iglesia Católica que tiene verdades, ¿no? Claro. Y en la nueva era no, es lo que tú pienses, lo que tú creas, como tú te sientas, como lo que a ti te guste, tu propia Cada uno experiencia. tiene su propia verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Entonces, ¿y qué? Lo hemos adoptado los católicos. Un ejemplo es, yo no me voy a confesar con los sacerdotes porque son pecadores, porque a mí no me gusta, a mí no me parece, yo no creo, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi experiencia, no, y siempre es así, igual, con todo. Entonces, aparte de esta valoración extrema a los sentimientos y a las emociones, otra característica de la nueva era es el rechazo a las religiones monoteístas, como el cristianismo y el judaísmo, y es un revivir en las religiones modernas, las religiones también paganas. No, no solamente el hinduismo, sino las religiones paganas, como que Nicolás, por ejemplo, el chamanismo. El chamanismo, exactamente. El Halloween que celebra pues los druidas, ¿no? Sí, Como todo. los druidas hacían sus ritos, ¿no? Entonces no solamente es la parte oriental, sino también los otros ritos de otras religiones. Y también ya no hay este Dios creador y criatura, ¿no? Ya este dualismo de que Dios es uno y yo soy otro, ya no. Todos somos iguales, todo es una totalidad. Por eso es que en la nueva era, Nicolás, se alcanza lo máximo cuando tú te llegas a unir con la naturaleza, con la energía cósmica, con el Cristo cósmico, que todo esto es ya soy parte del todo. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿cómo se logra eso? Con la meditación trascendental, se logra con el yoga o con técnicas para alterar la conciencia. No es unirte con el todo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo nosotros nos unimos con Dios? No tenemos que hacer ninguna meditación extrema, no tenemos que buscar técnicas para alterar la conciencia. No, porque nosotros, como para nosotros Dios no es algo difuso, sino que Dios es una persona. Nosotros podemos tener una relación personal con Dios, ¿verdad? Nuestra vida de fe, ¿verdad? Está centrada en que nos comunicamos y podemos orar y dirigirnos a Dios por medio de la oración personal, la oración grupal, ¿verdad? Y todos los rezos, más las lecturas de la Biblia, ¿verdad? Sabemos que esa es la palabra de Dios. Entonces tenemos esa relación donde podemos escuchar al Señor y conversar con Él y le pedimos cosas, ¿verdad? Y creemos en la providencia, ¿verdad? Que Él se encarga de nosotros, ¿verdad? Él se encarga de todas nuestras necesidades cuando nosotros nos encargamos de Él, de sus cosas, de cómo Él quiere que seamos, cómo Él quiere que enseñemos a los demás. Y aparte tenemos los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, el bautismo, ¿verdad? El matrimonio, tenemos el orden sacerdotal y todos los sacramentos que nos ayudan a vivir esa relación personal con Dios. No es que es un Dios personalizado, no, que cada uno tiene un diferente Dios, no, pero es una relación personal con Dios. Entonces es completamente diferente la espiritualidad católica de todas de todo lo que quiere enseñar la nueva era. Bueno, y también el catolicismo, Nicolás, tiene un servicio a la comunidad, ¿no? Bueno, Siempre, ajá. que como la nueva era está en uno mismo, encontrando su energía, el Dios, todo, unirse uno. En cambio, el catolicismo nos enseña a darnos a los demás, ¿no? Claro, A hacer el servicio comunitario. sí, todo lo que son eh, todo eso es lo que nos pide la fe, después nos pide a sí mismo obrar bien, o sea, hacer obras, ¿verdad? Que son las que van a
pautar nuestra vida por las que vamos a ser juzgados, ¿verdad? Por cómo hemos puesto amor en cada cosa que hemos hecho, ¿verdad? Como todas todos las obras de misericordia que podamos haber hecho, sean Claro, eso no te ofrece. espirituales o sean materiales, ¿verdad? Mm, Así es, eso de ahí Son cosas que no ofrece la nueva era, porque todo es individualismo. Ujú. Ahora, hay otro aspecto también de la nueva era, Nicolás, que tiene que ver mucho con los seres espirituales. Hay esta fascinación por las manifestaciones extraordinarias y en particular por los seres paranormales. Ya hablamos de los extraterrestres, ¿no? Eh, por ejemplo, están las personas reconocidas como mediums que aseguran que su personalidad es poseída por otra entidad durante el trance, ¿ya? Y que estos espíritus o seres pueden entrar en el cuerpo de uno, ¿no? Y donde se puede perder el control de su cuerpo y de las facultades, haciendo cuando se invoca pues a estos seres paranormales. Pero estos seres paranormales, nos dice la iglesia que no proceden de Dios, ¿ya? Y que probablemente sea más correcto referirnos a estos seres paranormales como una forma contemporánea de espiritismo, más que espiritualidad en el sentido estricto. Es decir, que cuando hablamos de la nueva era y se invocan estos seres espirituales, pues lo que se está hablando es del espiritismo. Incluso cuando se habla de los ángeles, porque a los ángeles, a la nueva era le encanta invocar a los ángeles, que se ha convertido en un centro de negocio de los libros y las imágenes de la nueva era, ¿no? Entonces, te leo tu ángel, o ya le pusiste el nombre a tu ángel de la guarda y todo, y piensa, el católico piensa que porque te están hablando de ángeles está bien. Entonces, estos ángeles para la nueva era son guías, entidades, energías que están ahí para también para guiarnos, es otra forma de guiar al hombre. Pero estos seres espirituales, queridos amigos, no son invocados de manera religiosa. Cuéntame, Nicolás, que en cambio, ¿qué dice la iglesia? O un poquito de los Bueno, ángeles de la Es que iglesia. Dios creó los ángeles, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Por la escritura que hubo una rebelión en el cielo y la tercera parte de los ángeles se separaron de Dios y se convirtieron en demonios. ¿Ya? Entonces, de los billones de ángeles que Dios creó, la tercera parte se convirtieron en demonios y fueron enviados a la tierra, ¿verdad? Fueron desterrados del cielo a la tierra. Entonces, cuando nosotros tenemos que diferenciar entre los ángeles y los demonios. Entonces, muchas veces estas religiones, entre comillas religiones, lo que cuando hablan de que hay seres espirituales que los ayudan o hacen milagros, pues no se refieren a los ángeles, sino a los demonios, ¿no? Los pueden llamar ángeles y todo, pero en realidad ellos están invocando a demonios ¿y qué sucede? Que cuando nosotros entregamos nuestra conciencia o perdemos nuestra conciencia, estos demonios son capaces de entrar en nuestro cuerpo, dominar nuestra mente, nuestros movimientos y todo. Entonces es lo que nosotros llamamos cuando puede haber una posesión. ¿Ya? Y eso sucede puede suceder en cualquier momento que perdemos la conciencia. Es decir, puede suceder en una borrachera, ¿verdad? Por eso ¿Ya? es que los chamanes que hacen toman Ayahuasca. exactamente, y entran en un estado de pérdida de conciencia y están drogados completamente, ¿verdad? Teniendo visiones y visiones. En esa pérdida de conciencia, los demonios pueden tomar posesión y las personas quedan poseídas. Entonces, en la misericordia de Dios, los católicos tenemos lo que se llama el exorcismo, Ujú. ¿verdad? Y los obispos tienen la potestad de expulsar los demonios de, de los fieles, ¿verdad? De cualquiera que cree que necesite
o tenga una posesión y se acerca a un obispo o a un sacerdote que el obispo haya designado como exorcista. Perfecto. ¿Y qué otra cosa, Nicolás? ¿Qué otra cosa habla la nueva era? A ver, veamos. Habla de armonías y buenas vibraciones, ¿no? Esa es la típica, ¿no? Es como que, Ya. ay, qué buena vibra que tiene esa persona, o que tengo un examen, Mándenme buenas. mándenme buenas vibras para que me salga bien. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hago para enviarte buenas vibras? No, no sé. Ya, entonces ahí es como que dice, bueno, ya, entonces estamos acostumbrados a este lenguaje que para la nueva era ilustra, digamos así, la importancia de estar en sintonía con la naturaleza y el cosmos. No, recuerden que siempre, siempre la naturaleza te va a hablar de estar en sintonía con la naturaleza, ¿no? Y otra de las cosas es que en la nueva era, Nicolás, no existe distinción entre el bien y el mal. ¿Te acuerdas que hablamos del relativismo, no? Que Claro, depende de lo que yo quiera, de lo que a mí me guste, de lo que yo pienso. Entonces, las acciones humanas no son frutos de la iluminación o de la ignorancia, pero no hay bien o mal, es decir, que no podemos condenar a nadie y como no hay pecado, no hay necesidad de perdón, sí. porque creer en la existencia del mal solo puede crear negatividad y temor. Entonces, ¿dónde queda la confesión, Nicolás? No, claro, por eso es que la nueva era quiere eliminar esto de que de sentirte mal porque peca, o sea, yo soy pedófilo. Ah, bueno, es que, pero está bien, o sea, yo soy pedófilo y eso no es malo. Pero eres ignorante, pero Bueno, ya, sí, no, no, a lo mejor puede ser bueno ser pedófilo, no sé. Y la criatura que violaste, bueno, pues no pasa nada, o sea, pobrecito, o sea, le tocó vivir eso y en la próxima vida quizás tenga una mejor vida en la próxima reencarnación. O sea, entonces, no claro, hay bien, no hay mal, no se lo puede acusar a nadie de que es malo, de que es bueno, o sea, no existe, ¿verdad? Entonces, y eso referente a ese tema. Entonces, si yo no he hecho nada malo, no tengo que confesar ni pedir perdón. Y en cuanto a las vibraciones, pues bueno, sabemos que eso es algo que tampoco existe, ¿verdad? Lo único que nosotros podemos dar son bendiciones. Dios te bendiga, ¿verdad? Que la gracia de Dios te alcance, ¿no? Que tengas un buen examen, no te va a mandar buenas vibras, pero sí está de moda eso de, este tiene buenas vibras, este tiene malas vibras, mándeme mándeme buenas vibras, etcétera, etcétera. claro, Entonces, son las cosas que ya se han ido metiendo, así mismo con el tema del karma, ¿verdad? Ahora claro. todo el mundo dice, ah, es el karma, es el karma. Y sabemos que eso es es algo que tiene que ver como yo te hago mal, entonces te va a pasar algo malo. Si alguien hace algo malo, le va a pasar Y algo malo. en la próxima vida, ¿no? ¿No? Todo empieza en la Todo próxima empieza. vida, pero ahora también aquí. Te dicen que también aquí te pasa algo malo. ¿Ya? Entonces, son, nosotros sabemos que todo lo que las cosas que nosotros escogemos, lo que nos sucede, ¿verdad? Y Dios permite el sufrimiento aquí en el mundo Ajá. porque porque nos portamos mal. Desde el principio hemos pecado, ¿verdad? Nuestras decisiones, ¿no? Entonces, nuestras propias decisiones, nosotros en lugar de decidir con Dios, decidimos con el demonio. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Cosas malas, ¿verdad? Sí. Así es. Las consecuencias de ser malas para mí, para mi familia, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero no. Entonces, no es que hay una ley Universal. universal ley del karma, no. ¿Verdad? Pero en su misericordia, el Señor también nos sana nos cura y nos libera. ¿Verdad? Así es, siempre de acuerdo a su voluntad, ¿no? Siempre de acuerdo a su voluntad y a la apertura que hagamos nosotros de nuestro corazón a Él. Así es. Nosotros no podemos manipular a Dios. A Dios no Por lo podemos. mucha Sí. meditación que queramos hacer y Yo- ah, no se puede manipular a Dios. Entonces, y eso también hay que ser humilde, Nicolás, saber que no lo entendemos. O sea, Dios se ha revelado a nosotros, lo conocemos, pero es un misterio que no lo vamos a terminar de conocer. O sea, lo, lo-
sabemos, lo conocemos, rezamos con Él, lo recibimos en la Eucaristía, pero de todas formas sigue siendo un misterio, ¿no? Siempre va a ser un misterio. Y nuestra alegría va a ser que cada vez nos va a ir comunicando más y más de Él, y cada vez eso nos va a hacer cada vez más y más felices, ¿no? O sea, esa paz, ¿verdad? Que Dios le dice a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. Esa paz, ¿qué es? Es la paz de vivir en el reino de Dios. Ajá, Y no de es vivir, perdón que te interrumpa, no de vivir en la armonía con la energía, ni las exacto. vibraciones y las altas frecuencias. Así no, nada de eso. O sea, porque es que para la nueva era el secreto de la felicidad y de la salud consiste en sintonizarse con la gran cadena del ser. No, o sea, con este secreto, con estas frecuencias, las vibraciones. Por eso es que en la nueva era, los terapistas y los maestros afirman ofrecer la clave para encontrar esta correspondencia con todos los elementos del universo, ¿ya? Claro, Para tener armonía absoluta con todo lo que nos rodea, ¿no? Hay también esta búsqueda de la armonía, ¿no? No, es que, porque hay que crear armonía. Y ahí viene, Nicolás, esta mezcla de aspectos espirituales y físicos de, de los chakras, ¿no? Que se encuentra en el sistema inmunológico, pero esto viene pues del hinduismo, porque desde en la perspectiva de la nueva era, el sufrimiento procede de una actuación en contra de la naturaleza, ¿no? Entonces se quiere, pero ¿cómo lo puedes mejorar? Es alineando los chakras. Yo no sé si dentro de la Biblia o de las enseñanzas católicas nos digan que alinear los chakras, no sé, por supuesto no que no, sé, porque es que nosotros creemos en la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, y en cuanto nosotros nos abandonemos a Él, en su providencia, es la que nos mantiene y nos contiene también, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cuando tú hablas de esa armonía y esa paz, ¿verdad? Esa paz solo la vamos a encontrar cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, uno ve, por ejemplo, a la Virgen María. Ella vivía, no, en la voluntad de Dios. Ella no la veía desesperada, ella perdió la paz en la cruz, empezó a chillar, a pegarle a los romanos, que no lo latiguen a mi hijo, no. En ese sufrimiento, ella mantenía la paz. ya, Y lo mismo hizo Jesús. Él ya, mantuvo la paz, en ningún momento perdió la paz, ¿verdad? ¿No? Entonces, porque eso es para nosotros es la paz. O sea, vivir en esa unión con Dios, ¿verdad? Que en su providencia, que nos contiene y, y nada nos perturba porque sabemos que estamos con Él. Eso lo vamos a vivir plenamente en el cielo, lo que sea, ¿no? ya, Pero eso no quita que el Señor quiere que lo vivamos aquí, en la tierra, como lo vivió la Virgen, como lo vivió Él. bueno. Y bueno, ya estamos por terminar el programa y haciendo un resumen, Nicolás, la nueva era, ¿qué es lo que nos dice de la persona humana? Es que implica una creencia fundamental en la perfectibilidad de la persona humana mediante una amplia variedad de técnicas y terapias. Es decir, que yo puedo realizar mi perfección con técnicas y terapias. O sea, la técnica, la de yoga, la meditación, la de terapias alternativas. Pero esto hay una contraposición con la idea del cristianismo que, como tú decías, ya lo nombraste, que hay una cooperación con la gracia divina. O sea, yo, hombre, busco las técnicas autoayuda, autocontrol, busco dentro de mí, ¿no? En cambio, en el cristianismo es la gracia que me da Jesús. Yo miro a Dios, yo miro a Jesús, yo le oro a Jesús, ¿no? ¿No? Hay una técnica de expansión de la mente para la nueva era que tiene por objetivo revelar a las personas su poder divino, ¿no? O sea, todos tenemos este poder divino según la nueva era que lo podemos encontrar expandiendo nuestra mente. Y pues esto nos va a servir mucho según la nueva era
para el camino de la iluminación. Hay una exaltación de la humanidad, ¿ya? Y no hay una correcta relación entre el creador y la criatura, como lo tiene el cristianismo, porque según la nueva era todos somos dioses. O sea, lo que tenemos que hacer es unirnos con la divinidad que puede ser la madre tierra, la energía, ¿no? Donde no hay reglas. Entonces, esa es, según la nueva era, la persona humana. Ujú. Y Dios. ¿Qué es lo que dice la nueva era sobre Dios? Es una mezcla de todas las religiones y todas las filosofías. Niegan el Dios masculino judeocristiano, piensan y se van más a todos los cultos de la madre Gaia, la madre tierra, quieren cambiar este Dios masculino por el Dios femenino. Y se habla también de energía, como ya les decíamos, y no es un Dios personal, no es un Dios, no es una persona, sino que es, como ya les decía, es energía. eh, Todos podemos ser dioses, es una unidad cósmica, etcétera, ¿no? Tampoco es el creador, eso es otra cosa. Tampoco es el creador, exacto. Para nosotros Dios es creador y nosotros somos sus criaturas. No, para la nueva era todos somos dioses, ¿no? Y el mundo para la nueva era es un océano de energía que anima al organismo único del universo, es decir, el espíritu para ellos, ¿no? El mundo es un océano de energía que anima al espíritu, ¿no? El mundo es divino, para la nueva era el mundo es divino y no es creado, es increado. El mundo ha sido eterno, ha existido siempre y ha sido autosuficiente. Y bueno, pues esta ha sido, Nicolás, un poco de este resumen que hemos podido hacer de la nueva era y con el cristianismo. ¿Qué te pareció? Espero que les haya gustado. Bueno, espero que les haya servido algo a nuestros oyentes, clarificar un poco los conceptos y las diferencias, porque esto lo escuchamos y lo vivimos hay mucha influencia de todos estos pensamientos, y con mucho dolor hay que decirlo, incluso en muchos hermanos nuestros católicos. Sí, es una pena ver a los religiosos también estar sumergidos en la nueva era y también pues ese es el motivo de la evangelización, no es toda la iglesia, para todos los católicos, para los cristianos y que pues muchas veces caemos en esto sin saberlo porque nos engañan, la nueva era nos engaña. Así que, bueno, queridos amigos, nos vemos en nuestro próximo programa, En la voluntad de Dios siempre. siempre.